Del país y hemos estado muy pendientes del seguimiento que le han hecho las autoridades, en este caso el MIBI, el propio ministro de Vivienda lo tenemos con nosotros, Rogelio Paredes. Gracias por estar con nosotros, ministro. Ha hecho usted un censo, un balance acerca de la cantidad de personas afectadas y cómo va a ser la ayuda para ellos. Gracias, ministro, por estar con nosotros y buenos días. ¿Qué tal? Le saluda Ángel Sierra. Espérate, Ángel, oye, se me había ido tu nombre, Ángel. No, no se preocupe. Estaba pensando cómo es que te llamabas, perdón, Ángel, es que no te quería decir Sierra. Yo creo que lo importante es llamarlo a uno por su nombre. Puede decir el nombre completo, Ángel Sierra, y mi mamá me pidió que dijera Ayarza también. Ángel Sierra Ayarza, y fíjate que yo también uso el Paredes Robles, porque yo creo que es importante destacar a la mamá. Bueno, mira, Ángel, perdona pues el lapsus mentis ahí. Mira, la situación es la siguiente. En efecto, ayer se produjeron, producto de esas lluvias intensas que duraron, pienso que alrededor de 4 horas, lluvia intensa, continua y con una marea alta, porque había marea alta también en ese momento. Bueno, los resultados los tenemos ahí. Estaba lloviendo por la noche, llovía por la tarde. Al final del camino nos encontramos con los resultados de inundaciones, pero yo estaba pensando que íbamos a tener un panorama mucho más complicado. Realmente las inundaciones son ya un problema, pero no son viviendas perdidas. Esa es la diferencia entre una vivienda que sufre una inundación y el agua sube y baja, y una vivienda que es arrasada por las inundaciones, como pasó con Tierras Altas. Sí, había cerca de 400 viviendas que habían sido afectadas el día de ayer. Después surgieron algunas otras que nos fuimos dando cuenta, y en algunos casos, muy pocos, pero en algunos casos las bases, la parte estructural de las viviendas sufrieron. En esos casos nosotros los hemos estado viendo de forma puntual con la Dirección de Mejoramiento Habitacional. Pero sí, cuando hay situaciones como estas, tenemos que pensar que la culpa no puede ser es solo del gobierno, porque es que rápidamente se mira para el gobierno y se dice, bueno, y es que aquí no me viniste a dragar. Eso puede ser una de las razones, pero también lo que la gente tira a esos ríos para que después haya que dragar. Entonces, es una realidad, Ángel, y que yo creo que debemos considerar, debemos todos estar conscientes de que las inundaciones, el agua que se represa, no se produce de manera espontánea. Estás viendo cómo salen los ríos que desembocan al mar por ahí por el área de Costa del Este y algunos otros lugares de la bahía, que están llenos de plástico, que están llenos de basura inorgánica, que nos cuesta todo recoger, pero que también la acumulación es la que tranca los drenajes. Bueno, esa puede ser una de las razones. En efecto, hay gente, hay gente que está viviendo en las laderas, en las riberas de quebradas y de ríos, y que esto también hace más difícil el tema de la evacuación de estas aguas. Por otro lado, sí es verdad que hay construcciones de plazas comerciales y de urbanizaciones que donde antes había hierba, donde antes había tierra, donde antes había un área de absorción, esto termina dándole paso al concreto. Y el concreto lo que hace es que entonces hace que el aporte de agua a las cuencas y a los afluentes y a los ríos y quebradas sea mayor. Entonces, cuando tú tienes una cantidad de agua mayor volcada hacia las quebradas, que a su vez coinciden con lluvias fuertes como la de ayer, antes de ayer,
y que además tienes marea alta, bueno, entonces ya tú tienes ahí un problema porque vas a tener mucha agua que no puedes desaguar. Bueno, nosotros sí tuvimos ayer 7 frentes abiertos. Estuvimos viendo problemas en Chorrera, los teníamos en Chiriquí, teníamos algo en Panamá Este, en Panamá Centro también, pero sí, y San Miguelito. Yo creo que los casos que tuvieron mayor impacto estuvieron en Pacora y estuvieron en el área de San Miguelito. Allá en Pacora lo que tuvimos fue un área que, por cierto, como yo mencionaba antes, es un área de invasión. Esa que es un área de invasión ocupada por muchas casas, probablemente sin estar en el lugar más apropiado. Bueno, ahí todos ellos, o una gran parte de ellos, sufrieron. Pero vuelvo al tema, ¿no? Cuando el agua sube y baja, se trata de unos afectados. Cuando el agua se lleva a las casas, esos son damnificados, porque esos perdieron la casa. Claro que el que pierde los colchones se queja, el que pierde los enseres también. Esas son afectaciones serias, pero son afectaciones. Y allí entonces entra gobernación, alcaldía, representantes de corregimientos. Lo que sí es que el ministerio ha estado pendiente, claro, de todas estas situaciones para poder atenderlas en contingencia. Pero uno de los problemas, en efecto, es que no sabemos cuándo pueden terminar las lluvias, como tampoco pudimos prever lo que iba a pasar en tierras altas. Y ahí te das cuenta que se inundó una buena parte de un área de Bambito, que por cierto, ya nosotros la semana pasada estuvimos presentes en la visita de campo, donde ya se hace lo que corresponde antes de la reunión de homologación para después asistir a una licitación, a un acto público, donde finalmente, pues ya viendo el terreno, teniendo todo previsto, todo en orden, se hará la urbanización y se construirán las casas. Aquí tenemos que construir 116 casas para poder albergar ahora gente que están con familiares o con subsidios o que están en algún albergue temporal, porque ya sus casas fueron perdidas. Ministro. Entonces, bueno, hablamos de eso, Ángel. Sí, hay situaciones ahí compartidas, pero nos tocó ayer ver con SINAPROC estos casos de viviendas afectadas. Ministro, de hecho, incluso usted como diputado, recuerdo claramente que usted había señalado, incluso hasta denunciado, que hay áreas que son declaradas inundables. Creo que parte del trabajo de usted al señalar las áreas de invasión no solamente es porque ocupan un terreno privado o público, sino porque estamos hablando de la vida de algunos panameños, en áreas como Panamá Este. Y también le agrego que también había señalado usted en su momento que hay personas que hacen, entre comillas, mejoras en áreas de cerros, y que esas mejoras pueden ser el principio de una desgracia. De hecho, sí, tienes razón, Ángel, y de hecho es parte de lo que ocurrió en San Miguelito, ¿no? Ahí hay viviendas que están construidas en laderas, muchas están construidas en las laderas de montaña. San Miguelito es un área muy quebrada, pero también, como quiera que la gente comienza a meterse por cuenta propia sin estar pidiendo un permiso de construcción, puedes estar seguro que muchos no tienen un permiso de construcción y comenzaron a construir en esas áreas de montaña, laderas de cerros. Y entonces aquí vienen los riesgos. En el momento que se construye, Ángel, tal vez la gente dice, bueno, aquí tengo bonita vista, aquí estoy cerca de mi mamá, porque estas son invasiones como que se producen de segunda generación. Después que ya el primero está, le dice, ¿por qué no construye el tuyo aquí al lado? Vamos a excavar un poquito. Y en ese momento puede ser que sientan que la oportunidad existe y que está bien y no les importa subir escaleras para llegar allá. Ayer nada más me estaban pasando un caso de una persona, un niño que está encamado porque tiene un problema de parálisis y vive en una montaña de estas parecidas a estas en Veracruz. Y bueno, las fotos son deprimentes y todo, pero para llegar allá tú tienes que subir una cantidad de escalones bueno, imagina que si una persona normal llega cansada, ¿cómo podrán sacar de ahí a un niño en esas condiciones que está parapléjico, ¿no? Y está en una cama? Entonces, estas son realidades, pero al final del camino sí coincido contigo, Ángel. Yo creo que la gente va buscando alternativas sin preguntar
sin prepararse para lo que pueda ocurrir después. Y entonces, bueno, es más fácil invadir o ocupar un espacio donde no tienen que pagar. Claro que las riberas de los ríos tienen áreas que están separadas para cuando precisamente se inunden estas quebradas. Son áreas inundables. En efecto, como tú lo apuntas, Ángel, es que cuando tú tienes una quebrada o un río, no esperes que se quede así toda la vida. Él o va a secarse o va a crecer. Entonces, en el caso ya vemos cómo crecen, y siempre hay un área de inundación para los dos lados del río o de la quebrada que debe respetarse, porque es lo que se llama el área inundable del cauce de ese río o de esa quebrada. Bueno, estas son como que las áreas pareciera más apetecibles para la gente que va e invade. Entonces aquí viene la consecuencia. Después es el Estado el que termina con un problema, con una responsabilidad de qué hacer con esta gente. Y pasa mucho que miran hacia el ministerio para que les resuelva un problema que pudo haberse evitado, pero en ese momento nadie lo prevé, a nadie le importa, y así está ocurriendo no solamente en Panamá, ocurre también en las grandes ciudades, siempre en las periferias de las ciudades. Tenemos estos bolsones, que son bolsones de pobreza y que son bolsones de personas que buscan, tal vez dentro de la irregularidad, establecerse, porque muchos de ellos hasta extranjeros son. Entonces, ya sabes, pues que si la situación migratoria no es la correcta y están de manera ilegal en el país, no han podido arreglar su documento porque no están trabajando formalmente o porque sencillamente cruzaron la frontera y se quedaron y ya no pueden regresar o lo que fuera. Bueno, en estos casos esa gente lo que busca es la periferia de la ciudad, y normalmente estos lugares son ocupados por muchos extranjeros. Hasta ahora, esto no es nuevo. Ministro, hasta ahora entonces podemos ir por estas últimas lluvias, solamente hubo afectados, no hubo damnificados. Muy pocos, fíjate que muy pocos damnificados, debo decirlo, que la verdad que se sentía más dramático de lo que realmente fue. Yo no digo que no hubo problema, fíjate, Ángel, yo debo ponerme en los zapatos del que pierde todos sus enseres, los libros, la comida, los colchones. Eso no es nada agradable para nadie, pero no se perdió la casa. Entonces aquí es donde entra la calificación de afectados, que son los que pasaron ayer muchos, o damnificados, que he escuchado por ahí la gente hablar de que hubo 400 casas damnificadas. No es cierto, eso no es cierto. Lo que hubo sí fue afectados muchos, sí, y para eso entonces, se activaron el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, estaba muy pendiente, nosotros formamos parte del COE, la gobernadora temprano me llamó, desde por las 2, 3 de la mañana, yo creo que ya estaba activada, así que en efecto, bueno, se ha monitoreado todo, y después, en horas de la tarde, ya se me informó que el COE iba a ponerse como en un sistema en una pausa pendiente de cualquier situación, pero no se preveía lluvias intensas en la noche, y por eso entonces se vuelve a desactivar. Pero bueno, reactivarlo es cuestión de horas nada más, ¿no? Una decisión que se toma, y ya todas las instituciones que están ahí saben a quién tienen que enviar, y el ministerio tiene a su gente preparada y lista para que en el momento en que se produce una emergencia, vamos hacia el centro de operaciones de emergencia. Gracias al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles, por toda la información con respecto a esta situación, y que el Ministerio de Vivienda, junto con autoridades locales y de gobierno, han estado muy pendientes de las personas afectadas, y que fueron la mayoría, y algunas que fueron damnificadas posiblemente, y que están recibiendo el apoyo por parte de las autoridades. Ministro, muchas gracias. Saludo a Ángel Sierra Ayarza. Saludos, ministro, muy amable.